Ya, el primer capítulo que vamos a ver en este curso es el de acondicionamiento de aire. Este capítulo está muy pegado al que sigue, que es secado, porque como les mencioné recién, producto de la aplicación de calor, el secado, se produce el secado, es decir, hay una transferencia de masa, es decir, hay transferencia de agua desde el elemento que quiero secar hacia el aire. Entonces, el acondicionamiento de aire y secado son unas dos operaciones que están muy pegadas. ¿Ok? Para entender el acondicionamiento de aire, bueno, eh, significa que yo debo manejar las condiciones de trabajo ambientales para producir un efecto en las siguientes operaciones que voy a necesitar. Por lo tanto, necesito controlar las condiciones ambientales. Por supuesto, la unidad de acondicionamiento de aire, que es probablemente lo más familiar que ustedes conozcan, eh, son fundamentales para producir condiciones de confort, de trabajo o de estar en un ambiente agradable, ¿cierto? Sin condiciones extremas. Y estas unidades toman el aire ambiental y probablemente trabajan con la temperatura, es decir, le quitan calor al aire o le ponen calor al aire, según sea en verano o sea en invierno, para producir un aire de una temperatura, eh, de un rango de temperaturas que nosotros consideramos agradable. Por supuesto, en muchas industrias eh, se requieren condiciones muy especiales de trabajo porque así lo requiere el producto que yo estoy obteniendo, procesando y obteniendo. Ya no, probablemente no puedo trabajar en un ambiente que sea muy húmedo, por ejemplo, porque favorezco la formación de microorganismos. ¿Okay? Entonces probablemente se requiera un aire mucho más seco. Eh, Hay dos cosas fundamentales que se manejan en el acondicionamiento de aire, y son la temperatura y la cantidad de agua que contiene el aire. Agua, me refiero a agua vapor que contiene, que constituye la humedad del aire. Eso lo vamos a ver enseguida, vamos a entrar a fondo con el tema. El acondicionamiento de aire corresponde a la transferencia de agua entre una fase líquida y una fase gaseosa con control de temperaturas. En general, podemos hablar de la mezcla de aire-agua, que nosotros vivimos en un ambiente con aire, ¿cierto? No podríamos vivir en un ambiente sin aire. Y este aire contiene humedad, contiene agua en forma de humedad. Pero se extrapola toda esta mecánica de trabajo a otros tipos de mezcla. Es probable que en alguna industria muy particular el aire sea nocivo y deba trabajarse en un ambiente de atmósfera inerte, por ejemplo. ¿Ya? Sobre todo industria, bueno, aquí no tenemos muchas, pero la industria electrónica, que requiere ambientes de trabajo muy especiales, que no haya aire por las condiciones oxidantes ambientales, se trabaja en un aire con algún grado de vacío o en un ambiente de nitrógeno, por ejemplo, que sea atmósfera inerte. Siempre el acondicionamiento de aire implica la transferencia simultánea de calor y masa. Producto de una se produce la otra, por lo tanto, constantemente están súper relacionadas. Y mientras más calor aplico, más masa estoy transfiriendo. Entonces están súper relacionadas. Algunos usos. En la industria cervecera, por ejemplo, se debe regular la velocidad de fermentación. Es decir, hay que controlar el CO2 ambiental. En la industria de alimentos hay muchos ejemplos. La industria de alimentos deshidratados, por ejemplo, en plantas de refrigeración,
sección de ahumado y envasado de carne. Yo no puedo producir un ahumado, ¿cierto?, en un ambiente muy húmedo, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser un ambiente seco, si no voy a estar formando hongos y bacterias, microorganismos en general, y voy a descomponer, no voy a lograr el producto deseado. Por una cuestión de calidad del producto que estoy formando y por una cuestión sanitaria también, porque lógicamente no se puede exponer al consumo humano un alimento que esté con alta carga de microorganismos. La fabricación de caramelos, dulces, chicles también tiene que tener un ambiente muy controlado para producir eh, estos productos de calidad, ¿ya? En la industria metalúrgica, eh, que producen lógicamente barras metálicas, de acero, qué sé yo, en los altos hornos, estos hornos que muy energéticos, para producir y evitar fracturas en las piezas metálicas que se están produciendo, dado que se requiere inyección de aire, pero con humedades muy controladas. La industria cerámica es crítico la humedad del aire caliente después del cocido para evitar la formación de tensiones y que se produzcan grietas. La industria cerámica, no estoy pensando en la alfarería, no. La industria cerámica es muy importante para todo lo que nosotros tenemos en casa de cerámica, que ya sea vajillas, tazas, en fin, todo tipo de platos, bandejas, los elementos del baño, por ejemplo, los excusados, los lavamanos, todos son provenientes de la industria cerámica, por lo tanto es una industria importante, ¿ya? La industria de los explosivos. Bueno, esto estaba controlado más bien por las Fuerzas Armadas, pero también tienen que tener un control muy reducido de las condiciones ambientales. Humedades muy altas pueden producir cargas estáticas, ¿ya? Y estas cargas estáticas frente a explosivos se pueden producir accidentes muy graves. Hace años había ya creo que ya no está, se producían armas que acá en Chile, y esta industria estaba en el desierto de Atacama. ¿Por qué? Porque allí las condiciones ambientales, básicamente de humedad, son muy bajas y permitía reducir costos. Se producían bombas de racimo y otras cosas, pero después por unos problemas geopolíticos dejó de producirse. Actualmente no estoy muy enterado, digamos, pero sí la industria militar chilena sí produce armas. De hecho, existe la planta de FAMAE, ¿cierto? Que es dependiente del ejército, y ellos sí producen algunos explosivos y producen de este tipo de elementos. Bueno, todo esto para contextualizar la importancia, digamos, del control ambiental en cuanto a temperatura y básicamente humedad del aire, ¿ya? En general, en todo tipo de envasado de productos absorbentes de humedad, esta etapa es crítica en industrias de todo tipo. Para entrar un poco, para entender cómo nosotros podemos manejar las condiciones ambientales, voy a estar hablando genéricamente de dos componentes, ¿ya? Un componente líquido que sea volátil, o que yo podría fácilmente manejar
mediante calor, si lo volatilizo o si lo enfrío, lo condenso. ¿Ya? Uno siempre puede pensar que ese elemento es agua. Sí, puede ser, en general, pero puede haber otros, ¿ya? Muy específicos. Podría ser algún tipo de alcohol, algún tipo de hexano, en fin. Y también el otro componente que siempre es un gas. En las condiciones nuestras generales, ese gas siempre va a ser el aire. Porque el aire, por más que lo enfríe o lo más que lo caliente, el aire no va a dejar de ser un gas. Tendría que someterlo a condiciones muy extremas para que eh, yo pueda condensar aire. O sea, requeriría de mucho frío y mucha presión para poder condensar. Pero en términos generales, en términos normales de trabajo, para nosotros el aire siempre es siempre un gas. A lo más voy a poder manejar las condiciones de presión del gas. ¿Ya? Eh, entonces, frente a estos dos componentes, ¿sí? Este líquido que tiene la capacidad de volatilizarse o condensarse, ¿sí? Mientras más se volatilice, más va a aumentar su cantidad en fase gaseosa. Y lo que a nosotros nos interesa es la fase gaseosa, ¿cierto? Entonces, la fase gaseosa tendría dos componentes. El gas, que es no condensable, y el vapor, ¿sí? Este concepto de gas y vapor lo recojo porque alguna vez lo expliqué también en la operación unitaria 1. En general, un gas es aquel que es no condensable, que siempre es gas. Mientras que un vapor es aquel, entre comillas, gas, ¿sí? Pero que por una pequeña modificación yo lo puedo condensar y deja de ser gas, ¿sí? Puede pasar a líquido. Entonces, esta operación involucra la transferencia de masa y energía entre dos fases. Esta transferencia eh, tiene lugar cuando ponemos en contacto directo un gas con un líquido puro. Y este líquido puro, la condición es que sea volátil. Entonces, tenemos el gas B, que siempre es gas, y el componente A, que puede ser líquido o vapor. Ya, también es un gas, pero llamémosle vapor para poder distinguirlo. Entonces nos interesa a nosotros la fase gaseosa, que estaría constituido por el gas B y el vapor A. ¿Ya? Ahora, este A, como es volátil o condensable, yo fácilmente lo puedo cambiar de estado. Entonces, si condensa, voy a retirar vapor de la fase gaseosa. Por lo tanto, la fase gaseosa va a estar menos concentrada de vapor o de componente A. Por el contrario, si volatilizo, va a haber más componente A, por lo tanto la fase gaseosa va a ser más rica en A. El componente A es el único que puede circular entre ambas fases, por evaporación o condensación. Podríamos considerar, aquí hay tres ejemplos, como componente A, la acetona, por ejemplo. La acetona es un líquido orgánico, ¿cierto?, que es volátil, pero si yo lo enfrío, tengo la oportunidad de poder condensarlo sin una condición muy extrema de trabajo. Caliento un poquito, enfrío otro poco, y puedo regular entonces la cantidad de acetona volátil. Como componente B, un gas típico, el nitrógeno. El nitrógeno es un gas barato, fácil de obtener y me sirve para trabajar en atmósfera inerte.
Podría trabajar yo con un ambiente muy exótico, extraño, pero ¿por qué no? Cumple con la misma condición. El tetracloruro de carbono, que es un, un- un elemento también orgánico volátil, lo volatilizo, lo condenso con cierta facilidad, y un gas podría ser el hidrógeno. Um, el, en el 96,7% de los casos vamos a estarnos refiriendo, todas estas mezclas cumplen con esta condición, pero en el 97% de los casos nos vamos a estar refiriendo a esta mezcla, agua-aire. Agua no pensándola en agua líquida, el agua tiene tres estados, líquido, sólido, gaseoso. No porque esté en vapor va a dejar de ser agua. Entonces la gente asocia, no, que el agua solo es líquido. No, el agua es el agua, el H2O. Y el H2O puede estar en fase vapor, en fase líquida o en estado sólido. Mientras que el gas no condensable típico es el aire. ¿Ya? Ahora, el aire en sí no es un elemento puro. Para nosotros, el aire es una mezcla gaseosa binaria que tiene prácticamente un 80% de hidrógeno y un 20% de oxígeno. Entonces lo vamos a considerar así. Entonces, para nosotros la mezcla eh, elemento vapor sería el agua y el gas sería el aire. En general, pero yo puedo trabajar con cualquier vapor y con cualquier gas. La concentración del vapor A en fase gaseosa, en una mezcla, voy a hablar de humedad, si es más húmedo o menos húmedo. ¿Ok? Para allá vamos. Vamos a hacer algunas definiciones de cómo medimos la concentración de A en la fase gaseosa, es decir, cómo medimos la humedad. Vamos a recoger algunas definiciones que algunas ya se han hecho, como por ejemplo en algún curso de físico-química, como por ejemplo la fracción molar. La fracción molar de A en fase gas está definida como los moles de vapor A partido por los moles de vapor A más de gas B. O sea, los moles de A más sobre los moles totales. Eso se define como la fracción molar. Ahora, trabajar con fracción molar no es muy fácil, muy fácil de manejar, se podría hacer, pero no se hace así. Sino que se recurre a la ley de gases ideales y se puede transformar esa expresión, ¿cierto? Aplico la ley de gases ideales para ambos componentes y puedo representar los moles de vapor A y de gas B mediante estos otros parámetros. Por lo tanto, reemplazando Na y Nb en la fracción molar, podemos decir que la fracción molar la podemos representar como las presiones parciales de los componentes. Y aquí ya se pone más manejable el asunto, porque hablar de presiones es más fácil y más común para nosotros que hablar de moles. Entonces, la fracción molar es la presión parcial que ejerce el vapor A con respecto a la presión total. La presión total yo la puedo medir fácilmente. La presión parcial, bueno, tengo que ver cómo la mido, pero se puede hacer. O mediante otras expresiones poder llegar a determinar. Todo esto, ¿por qué? Porque
Toda esta derivación de ecuaciones supone que la mezcla gaseosa puede ser tratada debido a que no tiene interacciones mayores y se rige por la ley de gases iguales. Vamos a hacer un pequeño repaso de conceptos que nosotros debimos haber tenido, pero bueno, yo sé que la gente no tiene la tendencia a olvidar. Bueno, hablando de elementos en fase gaseosa, para el vapor en este caso, la presión parcial que ejerce un componente A, bueno, es la presión que ejerce individualmente, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes que tengo en un ambiente cerrado, tengo una pieza con aire, listo, y pongo un recipiente con agua. Supongamos que al principio está totalmente seco, no tiene, la humedad es cero, ¿ok? No tiene agua. Yo pongo un recipiente con agua y bueno, el agua, si están las condiciones de temperatura, que seguro que lo va a estar, va a empezar a vaporizarse y va a llenar la sala con vapor de agua. Entonces, yo puedo medir al principio la presión del vapor de agua es cero porque estaba seco, no había componente. Pero cuando empiezo la experiencia, la presión parcial de agua empieza a aumentar, ¿sí? Empieza a aumentar, 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 hasta que, hasta el infinito, yo puedo ejercer, vaporizar agua hasta el infinito. No, siempre hay un máximo, que es el concepto de saturación. Al igual que ustedes cuando echan una sal y la quieren disolver, el agua dice, basta, no puedo disolver más de esta sal porque estoy saturado, ¿sí? Entonces el concepto de saturación y no saturación, por favor, en la cabeza se lo meten desde ya porque lo vamos a manejar todo el rato. O sea, siempre hay que pensar si el aire está saturado o no está saturado. Entonces, cuando el vapor ya llega al límite máximo, ¿sí? Ya el aire dice, mire, ¿sabe qué? Ya no tengo más capacidad de aceptar vapor de agua, ¿sí? Entonces, cuando ya se satura, la velocidad de evaporación se iguala a la condensación, entonces ya llegó al límite máximo. Entonces, el concepto de saturación, por favor, entiéndanlo de esta manera y no lo olviden nunca, ¿ya? ¿De qué depende la saturación? ¿Cuánto es la presión parcial que puede ejercer? Depende del componente propiamente tal y la temperatura. A mayor temperatura, la presión parcial que puede ejercer es mayor, ¿ya? O sea, el aire aguanta más vapor. Espero que esto haya quedado claro. ¿Se entiende o no se entiende? Necesito algo de retroalimentación. ¿Se entiende el concepto de saturación desde este punto de vista? Sí, profe. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo? No, que el concepto de saturación, como les decía, el aire va a ir aceptando vapor, ¿cierto? Va aceptando vapor a medida que se va vaporizando, pero existe un máximo. Al igual que cuando tú tienes un vaso con agua y empiezas a echarle sal común, sal de cloruro de sodio, la sal de mesa. Uno le echa un poquito al vaso, la revuelve y la sal se disuelve. Le voy echando más y la sal se disuelve. Voy revolviendo, pero va a llegar un punto en que el agua dice, basta, yo no puedo disolver más sal. En ese punto llegamos a la saturación, ¿sí? El mismo concepto se aplica para el aire, ¿ya? El aire aguanta una cierta cantidad de vapor de agua, ¿sí? Acepta más vapor hasta que llega un límite.
ese límite es la saturación. ¿Estamos? ¿Se entiende eso o no? Sí, profesor, no entendí. ¿Está claro? Sí. Ya. Listo. Ahora, ¿de qué depende la saturación? Depende del componente propiamente tal, pero básicamente de la temperatura. A mayor temperatura, acepta más componente A. Por lo tanto, la cantidad que es capaz de disolver, entre comillas, es mayor. Ahora, esto en términos de presiones, yo les explicaba que al principio, cuando hacíamos la experiencia, la presión parcial al principio era cero, pero a medida que se iba vaporizando el componente, la presión iba aumentando, la presión parcial del componente A. ¿Hasta el infinito? No, hasta un máximo. Y ese máximo se llama saturación. ¿Estamos? Entonces, todos los líquidos volátiles pueden ejercer una presión máxima. ¿Ya? Y esa presión máxima se llama presión de saturación. ¿Sí? Yo acostumbro a llamarla tensión de vapor. ¿Ya? La tensión de vapor. Entonces, hablemoslo en ese sentido. Un componente puede ejercer una presión, pero la presión máxima es la tensión de vapor. ¿Estamos? No se puede superar porque sería un sobresaturado, y los sobresaturados no son estables. Haciendo la analogía con el vaso con agua y sal. Que yo no puedo echar infinita sal al vaso porque el agua dice basta, este es mi límite de saturación. Lo mismo dice el aire con respecto al vapor de agua. Los pegados hasta la saciedad, espero que lo hayan captado. Y esto es fundamental de aquí para adelante. ¿Ya? Ups. ¿Qué le pasó a esta cuestión? Se quedó pegado. Bueno. Entonces, si yo les pongo esta presión, la presión parcial de A es menor que la tensión de vapor. Esto es cierto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver si me entendieron. Sí, profe, es cierto. Es lógico, ¿cierto? Que la presión parcial siempre es menor que la tensión de vapor. Porque en esos términos, la máxima presión parcial es la tensión de vapor. Entonces, la máxima presión parcial le ponemos un superíndice 0. ¿Ya? Una presión parcial, la tensión de vapor, que es la máxima presión parcial que puede ejercer el componente A. Existe la ley de Dalton de las presiones parciales, que me dice que la presión total es la suma de las presiones individuales de los componentes. Para una mezcla binaria, como la que nosotros estamos considerando aire-agua o gas-vapor, tendríamos solamente dos componentes, y la presión total es la presión del aire más la presión del vapor. Ahora, si el aire está saturado de agua, la presión parcial de agua es la tensión de vapor, ¿cierto? Estoy hablando de los mismos términos. Porque es la máxima presión de vapor, entonces un aire saturado de agua, la presión parcial que ejerce es la tensión de vapor. Y esta tensión de vapor se cumple acá en China, no sé, en México, en Italia, en cualquier lado. Entonces depende de la temperatura básicamente. Entonces, la presión total es la presión de agua más la presión de aire. Pero como está saturado, la presión del agua es la tensión de agua. Tensión de vapor del agua. Por eso que está tabulado la tabla por saturado.
porque el vapor saturado es la máxima presión que puede ejercer el agua a esa temperatura. Imagínense una tabla de vapor no saturado. Tengo infinitos valores, no puede haber una tabla al respecto. ¿Ya? Por eso existe la tabla de vapor saturado, que es la máxima presión que puede ejercer un componente en ciertas condiciones. Si el aire es no saturado, bueno, la presión parcial es menor que la tensión, por lo tanto, la ley que rige es presión parcial de agua. Antes era tensión de vapor. ¿Qué pasa cuando el agua está en ebullición? Es decir, cuando... porque una cosa es que esté en equilibrio, yo puedo tener vapor saturado y el líquido esté en equilibrio con el vapor, pero otra que esté en ebullición. ¿Ya? Cuando está en ebullición, el agua desplaza el aire y la presión de vapor se iguala con la presión total. Por lo tanto, la presión total es igual a la tensión de vapor. Pregunta. Si yo estoy a la presión atmosférica a nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera, pero a mayor altura, la presión atmosférica es menor. Por lo tanto, a nivel del mar, la tensión de vapor es mayor que si yo estoy arriba de una montaña, a 3.000 metros de altura. ¿Qué implica eso? Implica que el agua va a hervir a 100 grados si yo estoy a nivel del mar, pero si estoy en una montaña a 3.000 metros, probablemente lo va a hacer 85 grados, por ejemplo. Le dan un valor cualquiera. No va a hervir a la temperatura de 100 grados. ¿Por qué? Porque la tensión de vapor para estar saturado cuando estoy a 3.000 metros de altura es menor. ¿Y por qué es menor? Porque tengo menos atmósfera sobre mi cabeza. ¿Ya? Es más delgada la atmósfera, por lo tanto la presión ahí es menor. Bueno, esto por favor repásenlo, véanlo varias veces hasta que capten el concepto de saturación y no saturación y qué implica con respecto a la ley de Dalton de las presiones parciales. Porque recuerden ustedes que estas tres ecuaciones que yo he puesto aquí en los recuadros verdes se aplican acá, se aplica en la fracción molar. ¿Qué tal si está saturado? Aquí es tensión de vapor y la tensión de vapor está tabulada. ¿Sí? Está tabulada siempre, porque es la máxima presión que ejerce en una cierta condición. Hay una serie de definiciones, porque la fracción molar no se utiliza corrientemente, digamos, en este tipo de cálculo. Entonces hay otras definiciones que también dan cuenta de la concentración de agua en fase vapor, en fase gaseosa. La humedad molar es una razón expresada en moles, ¿ya? En este caso, el número de moles de vapor de A con respecto al número de moles de gas B. A diferencia de la definición de fracción molar, la fracción molar eran los moles de A partido por los moles de A más los moles de B, es decir, los moles totales. Esta vez no, simplemente es los moles del vapor respecto de los moles del gas. Si ustedes van a la fracción molar, sería la fracción molar de A sobre la fracción molar de B, aplicando la definición anterior.
Y como aplicamos la definición anterior, podemos aplicar esta expresión, por lo tanto, la humedad molar la podemos expresar como la presión del vapor A con respecto a la presión del gas B. Y la presión del gas B es la presión total menos la presión de A. Por lo tanto, tenemos una expresión que es mucho más manejada. ¿Y qué pasa si está saturado? Bueno, la presión parcial se transforma en la máxima, que la llamamos tensión de vapor. ¿Tiene unidades? Sí, tiene unidades que por definición son moles de vapor partido por moles de gas. A pesar de que yo lo puedo calcular con las presiones, las unidades que tiene son moles de vapor A respecto de moles de gas B. Otra definición, y que es más utilizada, es la más utilizada, más que la humedad molar, es la humedad absoluta, que por definición no es una razón en moles, sino que es una razón en masas. Entre la masa del componente vapor A y la masa del componente gas B. Se fijan que en la expresión de humedad molar era la razón en moles, esta vez es la razón en masas. Ah, bueno, pero bueno, yo las masas y los moles se relacionan a través de ¿qué? Del peso molecular. Donde MA es el peso molecular del vapor A y NA. Los moles de A se definen como la masa de A partido por el peso molecular. Si yo los despejo la masa, me quedo con los moles por el peso molecular. Lo mismo para el gas B. Y nosotros vimos que ya esta parte, Na partido por Nb, lo puedo expresar como presiones parciales. ¿Sí? En definitiva, presión de A, presión total de A, menos presión parcial de A, por la razón de pesos moleculares. ¿Y qué unidades tienen? Por definición fueron masas. ¿Y qué unidades podemos usar a la masa? La más usada, kilogramos de vapor, partido por kilogramos de gas B. O libras de A, partido por libras de B. Kilogramos o libras de vapor A, kilogramos o libras de gas B seco. ¿Ya? Son las unidades más utilizadas, ¿ya? Kilogramos o libras. ¿Existirán valores máximos para humedad molar y humedad absoluta? Bueno, las humedades están limitadas, ¿por qué? Por el valor de qué sería. La humedad puede ser infinita. ¿Qué creen ustedes? De la presión parcial. ¿Cómo? Perdón, de la presión de vapor saturado. Saturada. Claro, la condición de saturación a mí me dice, mire, esta es la máxima humedad que puedo obtener. ¿Cómo voy a tener una humedad mayor que la saturación? No. Entonces, ¿existen valores máximos para ello? Claro que sí. Cuando la presión parcial del componente A es máxima. Y es máxima cuando es la tensión de vapor, es decir, la condición de saturación. Humedad molar de saturación, en que las presiones parciales pasaron a ser tensiones de vapor en ambos casos. ¿Ya? En general, con el que más vamos a trabajar es con la humedad absoluta, así que por favor, la humedad absoluta es una relación de masas. Y por derivación simple, aplicando la ley de gases ideales, podemos llegar a que la humedad absoluta
Cuando está saturado es la tensión de vapor del componente A sobre la presión parcial menos la tensión de vapor por la razón de pesos moleculares de vapor y gas. En específico para la mezcla aire-agua, el agua tiene un peso molecular de 18 gramos mol o kilogramos por kilomol. Y el aire tiene una composición de 80% nitrógeno, 20% oxígeno. Ahora, el nitrógeno es de 32, perdón, de 28. Y el oxígeno de 32. Si yo pondero el 80% de 28 más el 20% 32, me da aproximadamente 29. Por lo tanto, vamos a considerar que el aire tiene un peso molecular de 29 kilogramos por kilomol o gramos por mol. Hay otra definición que aparece muy frecuentemente cuando dan el reporte del tiempo, ¿cierto? Cuando dicen el reporte del tiempo, dicen, mire, y la humedad relativa en Santiago ahora es del 55%. ¿Qué significa la humedad relativa? La humedad relativa, por definición, es la razón que existe entre la presión parcial del componente y su tensión de vapor, a la temperatura que están siendo medidas. ¿Ya? Por definición, es la presión parcial sobre su tensión de vapor. ¿Ya? Típicamente en invierno, nosotros cuando hace frío, hace una mañana fría, y uno sale en la mañana, ve que está despejado, sin embargo ve que el suelo está muy mojado. ¿Qué pasó ahí? Pasó que resulta que el aire tenía una cierta presión parcial, pero bajó la temperatura, alcanzó la saturación y siguió bajando la temperatura, por lo tanto el aire tuvo que deshacerse de una cierta humedad y apareció como condensación en el suelo. La humedad relativa, por definición, es simplemente la presión parcial respecto a la tensión de vapor del componente volátil. ¿Ya? A diferencia de las otras que eran en relación con los dos componentes, vapor y gas. No tiene unidades, sino que se expresa en porcentaje. Existe otra definición que es la humedad relativa porcentual. ¿Y esto por qué? Porque a nivel industrial así se habla. ¿Ya? Hasta ahora las más familiares para nosotros, las que más vamos a utilizar, son la humedad absoluta y la humedad relativa. Y por favor, entendiendo siempre el tema de la saturación y no saturación. Es decir, tensión de vapor y presión parcial. Bueno, la humedad relativa porcentual es la razón que existe entre la humedad absoluta de una mezcla y la humedad absoluta que tendría esa misma mezcla si estuviese saturada a la misma temperatura. A ver, ¿qué fue lo que dije? Dije que en la humedad absoluta, respecto a la humedad absoluta, si estuviese saturado. Por definición. La definición de la humedad relativa anterior era la razón de la presión y la tensión de vapor. Esta vez es la humedad absoluta y la humedad absoluta cuando está saturado. También se expresa en porcentaje. Si yo aplico las definiciones que es la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación, la única diferencia es que en un caso habla de presión parcial y en el otro de tensión de vapor porque acá está saturado.
Bueno, se simplifican los pesos moleculares y me queda la expresión como una relación entre presiones parciales, presión total, tensión de vapor. Ahora, la presión parcial sobre es la humedad relativa, por lo tanto la humedad relativa porcentual es la humedad relativa por este factor, ¿cierto? En el numerador, la presión total menos la tensión de vapor, y en el denominador, la presión total menos la presión parcial. Si estuviese saturado, la humedad relativa porcentual me diría que la presión parcial llegó a la tensión, por lo tanto esto se va a simplificar y la humedad relativa porcentual se va a igualar a la humedad relativa común. La temperatura de rocío. Recién hablamos, les expliqué, o traté de explicarles muy bien, lo de la mañana fría, ¿cierto? Es decir, cuando, en términos de la humedad relativa, bueno, empezó a bajar la temperatura rápidamente, muy frío, bajo cero probablemente, y resulta que el aire tenía una cierta humedad, baja pero tenía, y se enfrió tanto que el aire tiene que deshacerse de ese vapor, ¿sí? Y por lo tanto condensa agua. Esa condensación se le denomina rocío. Ahora, la temperatura de rocío es justo la temperatura a la cual aparece el primer índice de condensación, es decir, la temperatura de rocío. Muy importante porque es una temperatura característica de una mezcla. Es la temperatura a la cual se alcanza la saturación de una mezcla de gas húmedo cuando se enfría a presión constante, a presión total constante. Si yo grafico la humedad absoluta en función de la temperatura, yo inmediatamente, como dispongo la tabla de vapor saturado, ¿sí? La tabla de vapor saturado me habla de la tensión de vapor. Yo esas tensiones las puedo graficar a través de la ecuación de la humedad absoluta y obtengo una curva característica, que es la curva de humedad relativa 100%. ¿Ok? Entonces, todas las mezclas de aire-agua o de gas-vapor que estén bajo la curva pueden coexistir tranquilamente acá. Esta zona es prohibida porque aquí está pasado la saturación, entonces es inestable. Entonces esta zona de estabilidad tiene un límite que es la saturación. Esta curva corresponde a la humedad relativa 100%. Por lo tanto, todas las mezclas gas-vapor están bajo la curva. Pensando en el agua y el aire, las mezclas de aire y agua están todas acá. Si yo estoy sobre la curva, estoy en una condición de saturación. Por ejemplo, si yo tengo esta masa de aire-agua, gas, vapor, vapor-gas. Bueno, ¿qué puedo decir de ella? Mire, que más o menos está a 65 grados, más o menos, y tiene una humedad absoluta de más o menos 0,05 algo. ¿Ya? Kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Bueno, este punto está dado por las coordenadas temperatura, humedad absoluta. Lo que sucede un día frío de una mañana de invierno es que la temperatura empieza a bajar, es decir, me muevo hacia la izquierda.
conteniendo la misma cantidad de agua, hasta que la temperatura se alcanzó la saturación. O sea, se alcanzó el punto de rocío, que yo lo voy a leer acá. Como la temperatura sigue bajando, esta diferencia de humedad es la que condensa, ¿ya? Pero exactamente el punto de rocío es aquel en el que se alcanza cuando se iguala la presión parcial con la tensión de vapor, la temperatura que corresponde en este caso aproximadamente sería 42 grados Celsius. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Muchas dudas me imagino. Como son, las bases son las mismas que ustedes debían conocer, digamos, la presión de un vapor, la presión de un gas, qué sé yo, pero de aquí empezamos a construir todo. Por lo tanto, tienen que tener claritas las bases. Ya se las expliqué. Revisen este video varias veces hasta que asimilen los conceptos y van a ver que todo lo que yo estoy hablando tiene una lógica correlativa. ¿Ya? La temperatura de rocío es la temperatura que se alcanza cuando una mezcla de gas húmedo se satura mediante enfriamiento a humedad absoluta y presión total constantes. Claro, porque la humedad absoluta de aquí para acá no se modificó, se mantuvo en el mismo valor. Lo que pasa es que se bajó la temperatura hasta que se saturó. En ese minuto leo la temperatura y esa es la temperatura de rocío. Hay una información en el gráfico que dice que la humedad relativa es el 100%. ¿Existe el mismo gráfico con otras curvas? Lo que pasa es que, a ver, la humedad relativa 100% es lo más fácil, digamos, de obtener, pero se pueden tener otras curvas de humedad absoluta. Por ejemplo, al 90%, al 80% son curvas medio, un poco paralelas, ¿sí? Pero que están bajo esta curva en la zona de trabajo. Aquí yo ya estoy entrando a una presentación inicial de lo que nosotros vamos a ver en unas clases más adelante que se llama diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico, que empieza con P, ciclométrico, es un diagrama que tiene varias curvas, pero no se las quiero presentar todavía porque vamos a ver cómo se construye y cómo se trabaja, ¿ya? Que es lo más importante prácticamente del curso, de este capítulo. Cómo se trabaja, cómo se saca la información rápidamente para ir, qué pasa si voy desde aquí a acá, por decirte, no sé, vamos a ir más adelante, a decir, tenemos un aire con esta condición de temperatura y esta humedad absoluta, pero para producir un secado yo necesito este otro. ¿Cuánta humedad tengo que agregarle? La diferencia en humedad absoluta. ¿Y qué temperatura tengo que aumentar? ¿Cuánto calor tengo que hacerle llegar para que se incremente la temperatura y poder ir desde aquí hasta acá? No quiero adelantarme porque eso lo vamos a ver en las últimas clases, la próxima semana. Entonces tenemos 4 clases para desarrollar este capítulo y lo vamos a ver la próxima, yo creo que no sé si la próxima clase, sino que a la que sigue. Así que, por favor, por ahora, todo lo que hemos conversado, revísenlo y asúmanlo porque cada vez vamos construyendo sobre estas bases. Entonces, si no están sólidas las bases, el edificio después se cae. Entonces, por favor, vayan asimilando todo lo que vamos viendo. Yo soy majadero, repito una y otra vez, tal vez a alguno le dará lata, va a decir, otra vez está repitiendo lo mismo, pero es que siempre tengo que asegurarme, o tratar de asegurarme,
de que todos comprendan, ¿ya? Aunque sea repetitivo. No importa que me critiquen de majadero, de repetitivo, pero prefiero hacerlo en beneficio del curso, de todo el conjunto, digamos, de estudiantes. ¿Alguna duda más hasta ahora? ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, profe, por mi parte, se entendió súper bien. Ya, una cosa es entender y otra cosa es asimilar el conocimiento. Así que no porque lo entendió esta vez ya lo entendí, lo dejo ahí almacenado. No, repásenlo para que varias veces, para que puedan ir asimilando esta materia. Porque como les digo, de esta se construye todo este capítulo, con estas bases se construye todo el capítulo, y después secado utiliza todos estos conceptos. Como ya les dije, secado y acondicionamiento de aire están en estrecha relación, entonces una depende de la otra, ¿ya? Entonces todo esto, por favor, clarito. Si lo tienen claro, ya tienen un capítulo en el bolsillo y se les va a hacer mucho más fácil la comprensión de los demás capítulos, ¿ya? Bueno, esto ya lo expliqué. Otra definición, el calor húmedo. El calor húmedo es el calor específico. Por definición, el calor específico, cuando ustedes lo ocupamos muchas veces en transferencia de calor, ¿cierto? El calor específico, que significa la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado o la masa, una unidad de masa, ¿ya? 1 kilogramo o 1 libra. Si elevo en 1 grado Celsius, 1 kilogramo, o si elevo en 1 grado Fahrenheit, 1 libra. Entonces, el calor necesario para. Ahora, como tenemos una mezcla, tenemos dos componentes gaseosos, un vapor y un gas. Entonces, ¿cómo lo descomponemos en función de los calores específicos de los componentes? Bueno, el calor húmedo para una mezcla gaseosa húmeda, ¿sí? Es la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado Celsius de una mezcla gaseosa húmeda que contiene 1 kilogramo de gas B seco más el calor que lo acompaña. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esta definición? Porque las mezclas gaseosas, vapor-gas, pueden tener distintas humedades, pero siempre tiene 1 kilo de gas B. Se le pone el concepto de gas B seco, el sufijo seco, ¿no? Siempre tienen que empezar en 1 kilo de gas B. El gas B puede estar seco, puede estar húmedo, dependiendo de la cantidad de agua. Pero siempre tiene que haber 1 kilo de gas B. ¿Ya? Y simplemente se define como el calor específico del gas B más el calor específico del vapor A por la humedad absoluta. Yo ya les dije que el concepto de las definiciones que recién vimos, el más utilizado va a ser la humedad absoluta. Humedad absoluta como relación en masas. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Kilocalorías por kilogramo de gas B seco por grado Celsius. También puede ser, según la definición en BTU, por libra de gas B seco por grado Fahrenheit. En el sistema aire-agua, los calores específicos del gas B y del vapor A están definidos, están tabulados en los handbooks. Por lo tanto, simplemente los recogemos y se supe del aire seco se puede estimar en 0,24 y el calor específico del vapor A en 0,46. Kilocalorías
por kilogramo de aire seco por grado Celsius. ¿Ya? Esto es ¿por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque yo necesito evaluar muchas veces cuánto calor requiero para modificar la temperatura de una masa de aire. ¿Ya? Entonces, como una ecuación de calor sensible, ¿cierto? Yo puedo medir m θ c sub p delta T, es decir, m θ c sub h delta T. Bueno, saben que yo lo dejaría por ahora hasta acá, son hartos conceptos nuevos. Por favor aprovechen que están recién empezando el semestre y debieran tener, no, es difícil tenerla fresca con tanto encierro, pero por favor hagan el esfuerzo, revisen esto varias veces, asuman los conceptos, porque con ellos, como les repito, sentamos las bases para la construcción del capítulo del conocimiento que debemos obtener al final del capítulo y que va a ser utilizado después en otros capítulos. Así que lo dejamos hasta acá por hoy y seguimos el día viernes a las 8:30. Chiquillos, por favor, asistan a clase, hagan el esfuerzo. Así es que